espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar, Señor. Acércate, transfórmame, quebrántame, restáurame, oh vivifícame, libértame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar cosas se vuelve a vida. Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor. Lléname, transfórmame. Confío en ti. Señor.
Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, esta mañana. Bendigo tu nombre, glorifico tu nombre, sabiendo que tú eres Alfa, Omega, principio y fin, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Señor, porque tú permites que estemos aquí, Padre bendito, para traer las buenas nuevas, Señor, a todo el mundo, desde New Tripoli, Livingstone Fellowship, The Healing Place, en New Tripoli, en un lugar tan bonito, en una iglesia en medio de hacienda, Señor, de unas bellezas, de panoramas y paisajes. Gracias, quédate conmigo toda la tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, bienvenidos, hermanos. Los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Tengo como siempre a mi hermano Roger y en esta tarde tengo a mi hermana Susan, la esposa de Roger. Estos hermanos son maravillosos y siempre están conmigo, orando y apoyándome en todo momento. Gracias, hermanos. Doy un saludo muy especial a todas las personas alrededor del mundo y especialmente a mi esposa Anabel y a mis hijos y a mis hermanos, pastores. Envío un saludo especial a la pastora Jean Masico y a los miembros de nuestra iglesia. Gracias y bienvenidos. En esta tarde voy a hablar de un libro muy especial, el libro de Nehemías. Y lo vamos a dividir en dos partes. Son 13 capítulos y los vamos a dividir del 1 al 7 y del 8 al 13. Porque vamos a ver una característica especial, que es la de un hombre, hijo de Dios, que se llamaba Nehemías. Nehemías significa confortador. Nehemías significa ayudar, tener las ideas. Y empieza así la historia. Nehemías es un copero. Y el copero en ese tiempo, él servía a un rey, Artajerjes, el rey de Persia. Y él se hizo una de sus manos derechas. Él era el copero. Él tomaba el vino o todas las bebidas antes de que el rey las tomara. Y él les daba el alimento al rey. O sea, él comía primero y ahí el rey comía, porque en esa época trataban siempre de liquidar y asesinar a los reyes. Entonces él era su guardaespaldas. Él era un copero muy, muy respetado. Mucho tiempo se hizo amigo con el rey de Persia y tenían una intimidad que era de confianza y de respeto. Cuando él estaba sirviendo al rey de Persia, llegaron unos hermanos. Uno de los hermanos que supuestamente decimos en la Biblia, que era Hananí, que era un hermano de sangre. Y entonces le trajo las noticias de que Jerusalén, las paredes, los muros de Jerusalén estaban totalmente destruidos, las puertas quemadas y ya casi no existía, nadie vivía ahí. Le dieron la noticia y él preguntó, pero ¿qué pasó? ¿Dónde están las personas? Están dispersadas. Y comienza la historia de Nehemías, en el capítulo 1, dice la palabra que cuando leyeron la noticia, él comenzó a llorar. Pero lo primero que hizo en su momento de tristeza es ponerse de rodillas, lloró y oró. Empezó a orar día y noche por 4 meses. Porque había una situación en él. Cuando empezó a hablar con nuestro Padre Dios, él le decía, son tus hijos. Y yo, como tu hijo, tú vas a darme dame una visión para ver cómo ayudo a mis hermanos en los muros de Jerusalén. Pero hermanos, tenemos que entender que para pedirle permiso al rey, era una situación porque el rey no se le acercaba a nadie para pedirle que se iba de viaje. Pero sabemos que cuando tenemos el favor de Dios, las cosas cambian, porque Dios está en medio de su negocio. Oró, lloró, se repuso y estuvo listo, pero le decía al Señor, dame tu favor para yo hablar con el rey. Y un día cuando le servía la comida al rey y le llevaba la bebida, el rey lo vio muy afligido y triste. Y debemos de saber que los coperos son gente
alegre, que lo motivan al rey. Pero él estaba muy triste. Y el rey y la reina se dieron cuenta de esa situación y le preguntaron, ¿qué pasa, Nehemías? Y Nehemías dice, el rey viva por siempre, tengo una tristeza en mi corazón. Y entonces la reina le dijo, ¿cuál es tu tristeza? Y entonces le dijo, esto está pasando en Jerusalén, donde mis padres murieron, donde mis hermanos y mis amigos nacieron y donde nosotros hemos tenido la bendición de Dios. Pero por desobediencia y pecado ha pasado lo que ha pasado. Y entonces el rey le dijo, ¿y qué podemos hacer por ti? Entonces le dijo nuevamente, el rey viva por siempre, quisiera irme a ayudarlos, si el rey me lo permite. Y entonces la reina le dice, ¿por qué tiempo te irás? Y él le dice, todavía no sé, pero yo les contestaré. Le dieron el permiso, tuvo 12 años en Jerusalén, Nehemías. No era un profeta, era un levita, era un hijo de Dios, pero él amaba y era temeroso del Señor. Se fue a los 12 años y Nehemías le preguntó al rey si le podía dar unas cartas para que vaya de un territorio a otro porque lo podían matar, lo podían asesinar. Se fue contento, se fue a Jerusalén y apenas llegó, y esto es lo más importante que pasa en la vida de Nehemías. Antes de seguir leyendo la palabra del capítulo 1, hay 5 puntos que fue como un plan táctico que el Señor le dio. Primero le dio una visión. Segundo, él oró, oración. Tercero, le dio un liderazgo. Cuarto, hubo un arrepentimiento. Y quinto, hubo un avivamiento. Los muros en sí daban poder, dan protección y dan la belleza en ese tiempo de Jerusalén. Él se fue y cuando llegó allá nadie sabía que había llegado, pero él se movió y comenzó a mover los líderes, a llamar a los líderes. Llamó a los líderes y los reunió. Y por 3 días él fue a dar la vuelta a las murallas de Jerusalén con los amigos que él había llegado, con los hermanos, para ver qué es lo que estaba pasando en los muros. Y él andaba en una mula, en un asno, y se dio cuenta y le dio tristeza. Tenía mucha tristeza porque los muros estaban destrozados y las puertas quemadas. Entonces por 3 noches dio la vuelta a los muros, era más o menos entre 2 millas y 2 millas y media y 190 acres de dimensión. Pero los muros estaban destrozados, abajo, quemados. Entonces él comenzó a orar con los líderes. Y entonces hubo un momento que 2 líderes gobernadores sabían que Nehemías venía y lo querían matar, lo molestaban y comenzaron a no darles ánimo y se burlaban de él. Pero Nehemías tenía un liderazgo. Él lideró a todos los hombres alrededor de la muralla y fue inteligente porque él resolvió los problemas como líder. Ellos sabían, los judíos sabían que Nehemías era un hombre líder. Tomó las familias, comenzó a llamar a todo el mundo y puso familias en las murallas. En cada muralla que estaba terminada, bajada, destruida, puso a orar, puso a proteger a las familias y comenzó a llamarlos. Y llegaron, algunos miles de judíos llegaron para protegerlos con lanza, para protegerlos poniendo los muros y para obtener todos los materiales que se necesitaban para subir los muros para protección de Jerusalén. Cuando dice la palabra de Dios que cuando el Señor está por medio del asunto, nadie puede molestar. Terminaron, les doy una información avanzada, en 52 días las murallas de Nehemías. 52 días, que estaban destruidas por 70 años. Pero el liderazgo de él, con el favor de Dios, pudo compartir con cada familia lo que ellos tenían que hacer. Con uno estaban con la lanza,
los otros estaban con la Biblia orando y los otros poniendo los muros. Hasta las mujeres trabajaban, los niños trabajaban y los puso en cada casa, afuera de cada casa y afuera de cada entrada de la muralla. ¿Qué nos da a entender todo esto de Nehemías? Nehemías era un hombre, cuando empezó toda la situación de la muralla, él oraba día y noche, pero no se acobardó, se levantó y comenzó a orar y a hablar con Dios. Segundo, en el segundo capítulo, el rey le dio el permiso para que se vaya porque era un hombre de confianza. Ellos querían a Nehemías, se había ganado la voluntad por muchos años. En el capítulo tercero comenzaron a construir las murallas. Comenzaron a construir las murallas, sección por sección. Esta sección, todos colaboraron. Y comenzaron a hacer su parte, uno al lado de otro atrás y uno a los lados y adelante. Todos era unidad. Todos trabajaban juntos para la muralla, para reconstruir los muros de Jerusalén. Cuando nosotros estamos construyendo algo en nuestras vidas, viene la oposición, viene el enemigo a atacarnos. Y ahí es cuando tenemos que estar duros con hermanos, orar los unos por los otros, levantarnos, ayudarnos a reconstruir nuestras murallas caídas. ¿Cómo tenemos que protegernos? ¿Cómo en nuestra vida real nosotros tenemos que dejar los malos hábitos? Si estamos en una televisión, si estamos fumando cigarrillo, bebiendo licor, si estamos viendo cosas en la televisión que no debemos ver, tenemos que protegernos. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, renueva tu mente y transforma tu corazón. Nuestro momento de que nosotros podemos hablar con el Señor es cómo reconstruir en nuestras vidas esos muros que los tenemos caídos. La única esperanza y lo único que tenemos se llama Jesucristo. Son los capítulos que estamos viendo, del 1 al 7, estamos viendo que Nehemías oró. Un hombre de Dios, nunca se acobardó. Lloró, se arrodilló y oró sin cesar. Y hablaba con Dios directamente. Después, con su valentía, habló con el rey y con su esposa, para pedirle el permiso para irse de viaje, a ayudar a toda su familia en Jerusalén, a todos sus judíos hermanos. Tercero, cuando ya hablaron todos, ya comenzaron a construir. Él los dirigió en construcción. Él era un líder, pero el Señor estaba encargado de la vida de él. Cuarto, vino la oposición, los gobernadores que habían ahí alrededor de él, que no lo querían, que se burlaban, que cómo iban a construir una muralla que ya no valía la pena. Ya los judíos estaban perdidos, se habían ido, ya no valía la pena hacer esa reconstrucción de los muros. Cuando usted tiene una situación, un problema, haga como Nehemías, ore, arrodíllese y háblele al Señor. Y el Señor lo va a ayudar a reconstruir ese muro que estaba caído, para que usted suba, lo proteja y usted no entre nada negativo y pueda servir más al Señor. En el otro punto, Nehemías comenzó a ayudar a los judíos pobres. Él encontró que los judíos ricos estaban explotando a los judíos pobres. Les habían quitado las tierras, habían empeñado sus tierras, los abusaban. Y Nehemías, con el liderazgo que tenía, unió a todos los ricos judíos y le hizo que devolvieran las bendiciones porque eran sus propios hermanos de sangre. Y Nehemías hizo lo correcto porque el Señor siempre estaba con él, así como sabemos que estaba con José en Génesis. Cuando estamos en el alineamiento de Dios, las cosas salen bien, porque nosotros no estamos encargados, es Dios, y Dios estaba con Nehemías. De ahí hubo otras oposiciones más grandes, lo invitaban a Nehemías a las reuniones de gobernadores para que él venga y lo puedan asesinar, pero él siempre dijo con sabiduría, yo no voy a ir. Porque si Dios me ha puesto aquí para trabajar con los muros de Jerusalén, yo trabajaré con los muros de Jerusalén. No tengo tiempo para ninguna situación social. Él se excusaba porque él sabía que se venía un atentado criminal contra él.
fue muy astuto, muy sabio. Y después de eso, de hacer todos estos procesos que hizo Nehemías, comenzó ya a invitar a todas con la lista, en un censo de traer a todas las familias. Vinieron 4,000, después 6,000, habían como 20,000 totalmente dispersados. Y el Señor comenzó a traerlos, porque ya vieron que había una esperanza cuando el muro estaba ya reconstruido. Hermanos, en nuestras vidas personales tenemos tiempo para que reconstruyamos nuestras paredes, los muros personales de nosotros. Pero tenemos nosotros que protegernos, nosotros a través de la palabra, a través de la oración, a través de una relación con el Señor. Nosotros debemos entender que si no lo tenemos a Él, estamos perdidos. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros estamos viendo estos capítulos de Nehemías, capítulo 1 al capítulo 7, como la valentía de Nehemías, pero principalmente la humildad de Nehemías, porque él en un momento no se acobardó y dijo, yo voy a ayudar a mis hermanos. Así nosotros nos podemos ayudar a poner nuestras paredes juntos, a protegernos, así como está mi hermano Roger, está mi hermana Susan. Ellos están conmigo apoyándome. Así es el mundo cristiano. Así fue el punto de Nehemías, de ayudarse a reconstruir las paredes, porque a veces solo, dice la palabra que solo no lo podemos hacer. Hermanos, yo los exhorto que esta primera parte de las paredes de Nehemías, del capítulo 1 al 7, cuando usted ve la personalidad de un hombre de Dios, un siervo, en la cual ve las características de él, que tuvo la visión, repito nuevamente, oró sin cesar y trabajaba y oraba. Hablaba con las autoridades y oraba, hablaba con el rey, y iba orando antes y después, y tuvo el favor de Dios. De ahí estuvo listo a resolver todos los problemas y las confrontaciones que él tenía. Nunca dijo, yo no voy a hacerlo porque el Señor estaba con él. Después el arrepentimiento de la familia de las familias judías, que él oraba para que se arrepiente de esos pecados que se habían hecho idólatras, ya no querían saber nada del Dios que siempre los ha bendecido a ellos. Y por último, el avivamiento. Cuando se arrepintieron, el Espíritu de Dios tomó más control en la vida de ellos por muchos años. Eso nos dice que nosotros podemos hacer lo que el Señor nos manda. Amarnos los unos a los otros. Ayudarnos a reconstruir las paredes que tenemos bajas, que estamos en pecado, que estamos fríos, porque el Espíritu Santo que tenemos en nosotros es el que nos ayuda, es nuestro ayudador, nuestro confortador, pero necesitamos del uno con el otro. Hermanos, en este estudio bíblico nos enseña que nosotros podemos reconstruir las paredes, que nosotros podemos restaurar nuestras vidas, y que nosotros podemos tener un avivamiento grande en nuestras vidas de cambiar. Porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Pero nosotros tenemos que entender que la bendición viene del cielo en alineación. Porque no hay más confortador el que se llama Jesucristo. Hermanos, esta es la primera parte en la cual podemos meditar en los capítulos de Nehemías, un hombre decidido con la bendición de Dios. Y así mismo pueden ser cada uno de ustedes. Busquen la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios, busquen el reino y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Eso sí lo podemos hacer. Dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está en el mundo mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Lo tenemos a Él y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de fuerza, de dominio propio y de valentía. 1 Timoteo 2:7. Señor, te doy gracias por esta tarde, en esta maravillosa tarde, en la cual tenemos un ejemplo claro de quién fue Nehemías. ¿Quién fue este hombre dado a servirte a ti, a sus hermanos y a su pueblo? Un hijo de Dios que nunca dijo no. Pedía
pedía al Señor que le dé esa fuerza, oraba sin cesar, vino en él el arrepentimiento con sus hermanos y unió como un buen líder. El líder es el que une todas las características para ayudar al resto. El Señor estuvo siempre con él. El favor de Dios es muy importante en la vida de un cristiano. Si usted tiene que hacer algo, busque la presencia de Dios. Si usted quiere conversar con Dios, llámelo. Pero tiene que limpiar su corazón y dejarse reconstruir esas paredes que todavía tienen un pequeño hueco para que el pecado entre. Les doy gracias por esta tarde, les doy gracias por este momento en la cual el Señor se manifiesta en su vida donde ustedes estén. Hay una anécdota antes de irme, que hay una esposa de un amigo mío que él tenía que tomar unas decisiones y le mandó un mensaje a través de una prédica y le dijo, ora y actúa. Hermanos, oren y actúen porque el Señor siempre estará con nosotros cuando el Señor ha abierto puertas. Padre amado, te doy gracias en esta tarde, la primera parte de Nehemías, capítulo 1 hasta el capítulo 7. La próxima semana seguiremos con el resto de los capítulos, pero vamos a ver la personalidad de Nehemías. Asimismo puede ser tu personalidad y nuestra personalidad. Yo los bendigo desde todos los países del mundo, especialmente Ecuador, Centroamérica, Puerto Rico, Santo Domingo, todos los países que nos están escuchando. Gracias desde Livingstone Fellowship de Healing Place, New Tripoli, Pensilvania. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.